El día de hoy es un día especial para todo Amishab y para el Instituto Bíblico Descubre la Biblia. El Instituto Bíblico de la página www.descubrelabiblia.org. Hoy es un día especial porque hoy, después de muchos años de estar haciendo estudios bíblicos verso por verso, por fin comenzaremos con el nivel avanzado de este programa sistemático de estudiar la Biblia de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hoy comenzamos con la tercera y última etapa de este currículum, de este plan de estudios. Y esta última etapa consiste en estudiar la última palabra, en estudiar la doctrina definitiva, en estudiar los aspectos más sublimes y esenciales de toda la Escritura. Si pudiéramos resumir toda la enseñanza de la Biblia en una sola conclusión, pues esa sería la doctrina de Yeshua. A esta serie final del nivel avanzado la vamos a titular Las letras rojas. Las letras rojas. Y esto en relación a algunas ediciones de Biblias que tienen las letras de Jesús en letras rojas. Entonces vamos a hacer un estudio sistemático de todos los lugares en el Nuevo Testamento donde aparecen las palabras exactas de Jesús de Nazaret, conocido en hebreo como Yeshua. Y el día de hoy vamos a comenzar este estudio desde el principio del Nuevo Testamento con el Evangelio de Mateo, y este es el lugar desde donde vamos a grabar. Estamos grabando, vamos a estar haciendo esta serie desde diversos lugares donde se llevaron a cabo los acontecimientos, las enseñanzas que Yeshua hace, y en esta ocasión nos vamos a enfocar en el lugar donde él inicia su ministerio, en el río Jordán. Y estoy aquí justamente en el río Jordán, en el norte de Israel. Este es un lugar muy turístico. Aquí vienen peregrinos cristianos de todas las naciones a efectuar incluso el rito del bautismo. Vamos a hablar acerca de esto. Vamos a hablar del momento en el que él lleva a cabo su purificación en agua de parte de Juan el Bautista. Y aquí, para que tengan idea de lo que hay aquí, bueno, pues este es un lugar, como les digo, donde viene mucha gente a ser bautizada. Y aquí está una serie de azulejos donde están en muchos idiomas. Ahí está en italiano, en búlgaro, en el idioma de Georgia, de Corea, un texto de la Biblia que es Marcos capítulo 1 verso 9 al 11, que dice aquí, esto está aquí en español. Dice: en aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En el instante en que salía del agua, vio los cielos abiertos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y se dejó oír de los cielos una voz: tú eres mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Marcos 1, 9 al 11. Y bueno, ahí está en inglés, ahí está en el idioma de Sri Lanka, aquí está en chino, en macedonio, en latín, en griego, en hebreo. Fíjense, aquí está en hebreo también. Aquí está en las sendas antiguas, en el idioma original en el que fue
transmitida la Biblia para todas las naciones. Y bueno, pues aquí siguen más idiomas: Nigeria, Vietnam, Batak, en fin. Es increíble cómo este mensaje del bautismo de Jesús de Nazaret trascendió a todas las naciones. Y ahora vemos aquí autobuses y autobuses de turistas, y ahorita todavía es temprano, pero más tarde siguen llegando más y más y más peregrinos de todo el mundo para venir a este lugar y ser bautizados. Así que vamos a ir al interior de este lugar, vamos a ver físicamente el río Jordán y ahí comenzaremos con esta nueva serie. Esta serie que cerrará todo nuestro programa del currículum del Instituto Bíblico, www.descubrelabiblia.org. Así que acompáñanos en nuestra aventura a través de las palabras que han cambiado la vida de millones y millones de personas y tienen el potencial de cambiar tu propia vida. Vamos a entrar a este lugar y vamos a ver lo que hay en el interior. Si tú vienes en esta época, vas a ver aquí gente de muchas naciones y ya tienen algunas ilustraciones de personas que han sido aquí bautizadas y cómo la fe de este carpintero de Nazaret, de Galilea, pues cómo este mensaje se convirtió en la fe de millones y millones de personas. Aquí vemos más ilustraciones y en este lugar incluso te pueden alquilar una batita como esas que están ahí. Ya ves, incluso compras tu bata y ya una vez que compras tu bata, entonces ya puedes proceder al interior donde están estos sitios para llevar a cabo los bautizos. Hablaremos un poco acerca de esto durante el estudio y solamente les traigo aquí para que conozcan el lugar. Aquí estamos a la orilla del río y incluso vas a poder ser testigo de algunos bautizos que se estén llevando a cabo aquí. Este lugar siempre está lleno de gente y ahí veo que en la parte final hay un grupo grande de cristianos esperando ser bautizados en el Jordán y al final llevarse su certificado de que fueron bautizados en el río Jordán. Aquí está un mural con toda clase de fotografías de gente de todo el mundo que fue bautizada. Y pues por supuesto que esto para la gente que viene pues es una de las experiencias más impactantes de su vida. Y ya nada más allá, wow, allá sí que traen un ambiente impresionante porque pues ya efectivamente están llevando a cabo los bautizos. Les voy a enseñar. Bien, me están aplaudiendo. Y bueno, pues es un momento muy emotivo
Ahí hay alguien que se va a bautizar. Y bueno, me voy a acercar un poco más para que vean más de cerca. En ese lugar pasan a cambiarse y después entran al lugar. Y bueno, aquí está un grupo, al parecer de Nigeria, o bueno, de algún país africano. Digo de Nigeria porque continuamente en todos los lugares veo muchísimos grupos de Nigeria que están viniendo. Estoy sorprendido de lo que está pasando por allá. Y bueno, yo sigo bajando. Y es increíble que a 2000 años este mensaje sigue difundiéndose y difundiéndose a todas las naciones, y sigue viniendo aquí gente a recrear ese momento. Así que aquí justamente se está llevando a cabo un bautizo para que vean cómo se efectúa aquí. Davy will baptize the people and you can do him we watch them. No, but you can have him your prayer if you want. I can't baptize them. But you can have a prayer Ahí debajo de ese puente, hacia allá, está el mar de Galilea. Y el mar de Galilea surge este río que viene desde el norte de Israel, desde el monte Hermón, allá en la frontera con el Líbano. Desde allá viene, desemboca en el mar de Galilea y continúa bajando del mar de Galilea todo el valle del Jordán hasta el mar Muerto. Así que bueno, pues aquí estamos. Es el momento en que se lleva a cabo el bautizo. Y pues esto en recordatorio de lo que se llevaba aquí en este río Jordán por Juan el Bautista hace casi 2000 millones de años. Y suena fácil decirlo, suena fácil decir que han pasado 2000 años, pero no es fácil que un mensaje, que una doctrina haya permanecido por tantos años y haya llegado a nivel mundial. Así que hay algo especial en lo que sucedió hace 2000 años, sin duda, que hoy analizaremos. Así que bueno, teniendo como escenario este río Jordán, como escenario de las primeras palabras dichas por el Verbo que se hizo carne al iniciar el Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo, cuando le dice a Juan el Bautista: deja ahora porque conviene que cumplamos toda justicia. Una vez que Juan el Bautista se está oponiendo a bautizarle, ya que dice: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y las primeras palabras que se registran en el Evangelio son: deja ahora porque es necesario que cumplamos toda justicia. Así que partiendo de estas palabras comenzaremos nuestro recorrido de las palabras rojas, las palabras de palabras, las palabras finales, la última palabra, la última doctrina, la última enseñanza de aquel que vino y moró entre nosotros, habitó entre nosotros y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ante el cual los cielos fueron abiertos y se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vámonos a comenzar. Bueno, antes de comenzar quise grabar un poco más de lo que está pasando aquí. Una canción de este grupo de África que están agradeciendo de estar aquí. Y aquí tenemos a la persona que acaba de llevar a cabo su bautizo. Y bueno, pues sin duda algo muy significativo, algo muy intenso está pasando en su corazón después de haber consagrado su vida. Y esta experiencia se repite todos los días en miles y millones de ocasiones. Muy bien, vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Y bueno, no quise dejar pasar mostrarles esta escena en otra sección del río Jordán en la que estoy viniendo, para que vean que al mismo tiempo que se están llevando a cabo los bautizos, estos peces andan aquí merodeando. Estos peces andan aquí merodeando y son de los primeros testigos de estos bautizos que se están llevando a cabo acá. Y me llamó mucho la atención, sobre todo el tipo de peces, ya que obviamente que no son peces kosher. Este tipo de pez no tiene escamas, no son de los tipos de peces que se puedan comer. Y me llamó mucho la atención esto. Miren, aquí están queriendo comer. Dad, did it bite? No, it just nipped. It didn't hurt. Do it again. No, do it again. They're pretty blind, these fish. They're blind. Their eyes are just open. Y bueno, estos peces Put your whole hand in. No, look at it. no koshers, estos peces que no son puros, pues andan aquí siendo testigos de todos estos bautizos que se están llevando acá. They're really ugly. Y bueno, pues es una escena que quise compartir con ustedes. Yeah. Aquí la misma naturaleza está llena de significado y de simbolismo bíblico. Así que bueno, pues ahora sí, ya que les llevo a ustedes esta tierra, ya que se las llevo, pues ahora sí, vayamos también al estudio. Vamos a empezar con la grabación del día de hoy, de esta serie, Las palabras de Jesús de Nazaret. Las letras rojas, las enseñanzas que directamente Él dio y que aparecen en algunas de las ediciones de la Biblia, y les sugiero que para seguir este estudio se consigan una Biblia que en su edición tenga las letras rojas. Aquí tengo una edición de la Biblia con letras rojas, que esta es la que voy a estar utilizando, y de esa manera vamos a recorrer juntos los evangelios en lugares obviamente muy representativos aquí en la tierra de Israel, donde se llevaron a cabo estas enseñanzas. Y estos estudios se van a enfocar específicamente en
las palabras marcadas en rojo, como les estoy diciendo. No vamos a dar mucha explicación de toda la parte de contexto de todo lo que hay en los capítulos, salvo para que se comprenda por qué dijo Jesucristo esas palabras. Esa es la única razón por la que voy a tocar un poquito el contexto donde están las palabras en rojo, ya que existe ya un comentario que previamente hice del Nuevo Testamento verso por verso. De hecho, tengo todo un comentario verso por verso de toda la Biblia. Todos los que ya han estado estudiando este currículum del Instituto Bíblico saben que esta es la parte final, donde nos vamos a enfocar específicamente en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, pero ya existe todo un comentario que es muy importante, es muy recomendable, que antes de llegar a estudiar este nivel, que yo le llamo el nivel avanzado, y le llamo nivel avanzado básicamente porque son las enseñanzas de Jesús de Nazaret, son las enseñanzas de él, son lo que él está directamente hablando. Entonces podríamos ahí resumir todas las enseñanzas de la Biblia. Es por eso que le llamo nivel avanzado. Pero si tú quieres tener un contexto de todos los textos que aparecen en la Biblia, de toda la Biblia verso por verso, te recomiendo que antes de hacer este nivel, primero hagas el nivel básico, obviamente, y después el nivel intermedio, ahí en la página www.descubrelabiblia.org. Así que, sin más preámbulo, ahora sí, vámonos al estudio de las primeras palabras en rojo que se mencionan comenzando en el Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo. Esto está en el capítulo 3. En el capítulo 3, en el versículo 15, es donde aparecen por primera vez letras en rojo, palabras de Jesús. Pero antes de enfocarnos a ellas, les voy a pedir que me acompañen en una oración, y vamos a tener casi todo el tiempo del estudio de fondo cantos aquí de todas tribus, naciones y lenguas. Ahorita estamos teniendo la canción Aleluya, que es una palabra internacional, una de las palabras que más se conocen en el mundo, y está aquí un grupo de africanos cantando Aleluya. Es increíble, cantando una palabra hebrea, Aleluya, Aleluya. Canten a Yud-Heh-Vav-Heh, canten al Creador, canten al nombre sagrado, al nombre que le fue revelado a Abraham, Isaac, Jacob, a Moisés. Es increíble que aquí un grupo de africanos estén cantando una palabra hebrea. Así que, wow, es increíble. Y como fondo musical esta canción, les voy a invitar a todos los que estén escuchando esta grabación en los 4 ángulos de la tierra a que juntos oremos para poder recibir enseñanza, y que esas mismas palabras que fueron dichas por el Verbo que se hizo carne tengan trascendencia el día de hoy y sigan transformando nuestras vidas. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, te doy gracias por este momento tan especial, un momento que yo había anhelado tanto. Después de años y años y años de estudiar tu palabra, después de mucho tiempo en el que tú cambiaste mi vida, revolucionaste totalmente mi manera de pensar a través de esta palabra. Cuánto anhelaba enfocarme en la palabra definitiva. Cuánto anhelaba enfocarme en las palabras que fueron dichas por esa boca que, a pesar de haber creado los cielos y la tierra, un día se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ese Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Señor, te ruego que esas palabras sigan inspirándonos, desafiándonos, consolándonos, que nos sigan dando esperanza, y sobre todo
que nos ayuden a entender el verdadero propósito de la vida y en qué podríamos resumir todo. Ayúdanos a que toda controversia que haya surgido a lo largo de estudiar toda la Biblia de principio a fin, que toda controversia pueda ser resuelta en lo que verdaderamente es esencial, y que aunque en muchas cosas no estemos de acuerdo, aunque en muchas cosas al estudiar tu palabra sigamos conociendo en parte, que estas palabras que habló nuestro Salvador sean las palabras que nos unan, sean las palabras que traigan comunión entre todos los que decimos ser sus discípulos, y que estas palabras nos muestren que el fin de todo el discurso es conocerte, amarte, temerte también y guardar tus mandamientos y reflejar la imagen de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te doy gracias por cada persona que ha de escuchar y ha de ver con sus ojos toda esta tierra que tú juraste a nuestros padres como la tierra de la promesa. Te ruego por todos aquellos que han de ver y escuchar todos estos estudios, y que tú cumplas lo que está escrito, que no regresará tu palabra vacía, que tu palabra, una vez que sea expuesta, cumplirá el propósito por el cual tú la enviaste. Que así como la lluvia que cae del cielo y da pan al que come, que también tu palabra, la palabra que sale de tu boca, no regrese a ti vacía, Señor. Que sea prosperada en todo aquello para que la enviaste. Gracias te doy por este privilegio, y te ruego que yo solamente sea un instrumento para traer a muchas ovejas perdidas al redil de su buen pastor. En su nombre, en el nombre de Yeshua, en el nombre de la salvación de Israel y el mundo entero te lo pido. Amén. Muy bien. Capítulo 3, versículo 15. Jesús abre su ministerio, su mensaje, diciendo las siguientes palabras: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y esto se lo dice a Juan el Bautista, que se estaba resistiendo a bautizarle, porque Juan el Bautista consideró, y es obvio, pues que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como él mismo lo presentó, pues no tenía de qué arrepentirse. Él era sin mancha. Para poder ser el Cordero del sacrificio, para poder ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenía que ser un Cordero sin defecto. Así que, ¿cómo podía él conciliar en su mente el permitir que llevara a cabo ese bautismo de arrepentimiento, que eso es lo que estaba predicando Juan, si él no tenía de qué arrepentirse? Y ante esa oposición, ante esa declaración que le hace diciéndole: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, o sea, ¿cómo puede ser eso? Y la respuesta de Jesús es: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Recordemos que Juan está llamando al arrepentimiento a las multitudes, y muy especialmente a los líderes de la nación de Israel, a los líderes de la política, de la religión, que estaban viniendo a su bautizo diciendo: bueno, por si las dudas, y por si este es el Elías que había de venir, por si este es el que va a inaugurar el reino del Mesías, por si las dudas vamos a ir a su bautizo, y bueno, pues vamos a librarnos del juicio venidero, ¿no? Sin embargo, Juan les decía a todos estos líderes religiosos, líderes políticos que venían a su bautizo, les decía: generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? No piensen en su corazón diciendo: a Abraham tenemos por padre, porque Dios puede hacer
hijos a Abraham de estas piedras. Entonces Juan el Bautista estaba ahí, aquí en el río Jordán, un poco más abajo de aquí, en un lugar que tradicionalmente está allá muy cerca de Jericó. Es un lugar que se llama Betábara, que significa el lugar del cruce, el lugar donde cruzó el pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida. Y ahí estaba bautizando Juan, llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había corrompido, las autoridades del pueblo de Israel estaban ya confabuladas con los romanos y pues habían caído en el engaño del poder, de las riquezas, de lo que este mundo puede ofrecer. Habían caído en ese engaño y habían dejado la obediencia a la palabra de Dios, habían dejado de confiar y de depender únicamente en Dios para su supervivencia y ya estaban confiando en los hombres, estaban confiando en los romanos, estaban confiando en el César y pues estaban dejando de cumplir su propósito como una nación que enseña la ley de Dios a todas las naciones. Así que Juan les está llamando al arrepentimiento, les está llamando a volver al pacto, les está llamando a volver a las instrucciones dadas por Moisés, a la doctrina de los profetas, y le está llamando a regresar. Sin embargo, en realidad, la respuesta de algunos líderes del pueblo pues es solamente a nivel religioso. No está siendo una respuesta sincera. Juan lo sabe, Juan lo discierne, y es por eso que les dice generación de víboras. O sea, ustedes realmente son como las víboras que solamente tratan de huir del fuego. Es como cuando hay un incendio en el fuego, pues solamente tratan de huir del fuego, pero no es que haya un genuino arrepentimiento de su parte. Entonces, bueno, el llamado que está haciendo Juan el Bautista es a despojarse de toda distracción que este mundo te puede ofrecer, de todo el afán por las riquezas, por la vanagloria de la vida, el despojarte de todas estas cosas y venir a la sencillez de la obediencia en la palabra de Dios. Ese es el llamado que está haciendo Juan el Bautista, y está recordándole una vez más al pueblo de Israel su origen cuando salió de Egipto, que eran esclavos y que fueron llamados a libertad, fueron llamados a ser libres. Pero esa libertad vendría 50 días después de que salieron de Egipto. Cuando se vino el día de Pentecostés y estaban en el monte Sinaí, ahí se les dio la clave para ser libres. En el monte Sinaí, después de que salen de Egipto, justamente durante la fiesta de Pentecostés, se les dan palabras de libertad. Se les declara como un pueblo independiente, como un pueblo libre de la esclavitud, y se les dan palabras de vida, palabras de libertad. ¿Cuáles son esas palabras de libertad que se les dan en el monte Sinaí? La ley de Moisés, los 10 mandamientos, y de ahí todas las leyes que le fueron reveladas a Moisés y que él le daría al pueblo de Israel con el propósito de que fuera una nación santa, una nación de reyes, de sacerdotes, de gente santa, de gente libre, de gente que obedeciera la perfecta ley de Dios en la cual hay libertad, la perfecta ley de la libertad, como le llama Santiago. Así que ese era el llamado de Israel, ser libre. Sin embargo, nos encontramos en la época de Juan con un pueblo que está en la esclavitud, que está esclavizado por el Imperio Romano. ¿Y por qué está esclavizado por el Imperio Romano? Está esclavizado por el Imperio Romano debido a haber desobedecido el pacto, haber desobedecido la ley, y pues una vez más está bajo esclavitud. Una vez más volvieron simbólicamente, alegóricamente, volvieron a Egipto, volvieron a desconfiar de la palabra de Dios, y pues ahora están dependiendo de las palabras de los hombres, de las leyes de los hombres, y es por eso que Juan el Bautista les está llamando a libertad, les está llamando a independencia otra vez, les está llamando otra vez a venir a las palabras de vida. Y el agua es una vez más un recordatorio del cruce del Mar Rojo. Es un recordatorio también del cruce del río Jordán, cuando Josué, con el arca
que en el arca estaba representada el pacto. Con el arca cruzan justamente el río Jordán en entrada a Jericó y a la tierra prometida. Es un recordatorio de eso. Juan les está haciendo recordar su origen, su destino, su propósito como nación. Y en ese lugar donde les está recordando todas estas cosas, aparece el Cordero de Dios. Aparece aquel tipo del Cordero de la Pascua. Así como se requirió de la sangre de un cordero para sacarles de Egipto, ahora se requerirá de la sangre de otro cordero, ya no para sacarles de Egipto, sino de todas las naciones, como está escrito en la profecía de Jeremías capítulo 16. Este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sacará a su pueblo Israel de todas las naciones, de las leyes de todas las naciones, para traerles a la libertad de la palabra de Dios, a la obediencia a la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que aparece ahí Yeshua, que no tiene nada de qué arrepentirse. Yeshua es el nombre hebreo del nombre Jesús, es el nombre que implica su función, que es salvar a su pueblo, salvará a su pueblo de sus pecados. Aparece ahí y pues es obvio que él no tiene de qué arrepentirse. Así que Juan se opone y dice: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y con las palabras que le contesta Yeshua, Jesús, le da a entender por qué razón él tiene que llevar a cabo eso. Le dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Aquí la palabra justicia es la palabra en hebreo tzedaká, que tiene que ver con ese atributo de Dios de revelar lo que Él es. La justicia es esa virtud de Dios de dar a cada quien lo que es justo, de dar a cada quien lo que merece. Y pues esa justicia de Dios también está escrito, también el apóstol Pablo lo escribió en su carta a los Romanos: la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios se revela en Jesús de Nazaret. En Él se revela la justicia de Dios. En Él se revela la perfecta virtud de una persona que vive completamente apegado a la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué conviene? ¿Por qué conviene que Yeshua lo haga? ¿Por qué conviene que Jesús de Nazaret lleve a cabo esta purificación? Porque no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Entonces conviene que Él lo haga. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno. Ahora que estudiamos Apocalipsis, vimos una visión que tiene Juan. Ahí estudiamos una visión que tiene Juan, donde se le dice y donde él mismo se da cuenta que no hay nadie que sea digno de desatar los sellos de un libro que se le muestra ahí, que obviamente representa los mandamientos, la palabra de Dios. ¿Quién es digno de revelar la palabra de Dios? ¿Quién es digno de mostrar el significado perfecto de la palabra de Dios? Y dice que no se halló ninguno digno. No hay ningún ser humano que haya sido justo. No hay ninguno justo, no hay nadie que haya cumplido al pie de la letra la palabra. Por cuanto no ha habido nadie justo, nadie capaz de cumplir y demostrar con su vida la vida de acuerdo a las palabras de Dios, no hay nadie. Entonces conviene que alguien tome el lugar de los injustos. Conviene que el justo venga y tome el lugar de los injustos para llevarnos a Dios. Así que nos convenía, era conveniente el Cordero sustituto. Era conveniente que alguien repitiera la historia del pueblo de Israel, pero repitiera la historia ahora de una manera perfecta. Era necesario que alguien restaurara el pecado del primer Adán. Era necesario que alguien viniera a restaurar, a componer lo que se perdió con el primer Adán, lo que se perdió con el pueblo de Israel a nivel pueblo, a nivel nación, y Él va a restaurar completamente tanto el pecado de Adán como el pecado del pueblo de Israel. Así que el justo por los injustos, de manera que Él, al
llevar a cabo esta purificación, aunque él no tuviese en sí de qué arrepentirse, él como que va a representar una vez más a Adán, y ahí está representada toda la humanidad. Al ver yo aquí gente de todas tribus, naciones y lenguas, y ver que él llevó a cabo este bautismo, entonces él está identificándose con toda la humanidad que desciende de Adán. Y al mismo tiempo está identificándose con el pueblo que se apartó del pacto. Está identificándose con el pueblo que transgredió, que pecó, y está tomando él su lugar para él ser la cabeza y el modelo perfecto en el cual Dios va a justificar a toda la humanidad y a todo el pueblo de Israel. Así que conviene, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así conviene que cumplamos toda justicia. Les comentaba que esta palabra justicia, tzedaká, también es la misma palabra que se utiliza en lo que se le da a los pobres, lo que se traduce en el Nuevo Testamento como limosna. En el Nuevo Testamento Jesús mismo instruyó que cuando demos limosna, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, o sea, hazlo en oculto, hazlo a escondidas, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta palabra limosna en hebreo es la palabra tzedaká. ¿Y qué tiene que ver limosna con tzedaká? Bueno, este es el atributo de manifestar la bondad de Dios. Lo más justo es que si tú y yo recibimos bondad de parte de Dios, lo más justo es que si tú y yo recibimos generosidad, benevolencia, provisión del Creador del universo, lo más justo es que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Lo más justo es que ayudes a alguien sin hacer tanto alboroto, sin hacer tocar trompetas, sin que te pongan una placa ahí de cuán generoso eres, que lo hagas en silencio, ya que el Creador de los cielos y la tierra todos los días nos da, hace que salga su sol sobre justos e injustos, nos da alimento, nos da oxígeno, nos da todo lo necesario, y ni siquiera se está tratando de autoexaltar de todo eso, simplemente lo da gratuitamente a todos los que lo necesitan. Entonces, si tú y yo estamos recibiendo de Él, lo más justo es que demos a los demás, de manera que Jesús está manifestando esa bondad, esa generosidad del Creador del universo al darse a sí mismo por los demás. Él está siendo el ejemplo máximo que todos tenemos que seguir, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Ahora, inmediatamente después de que Él lleva a cabo este acto sublime de humildad, inmediatamente después de que Él se identifica, a pesar de que jamás hubo engaño en su boca, a pesar de que jamás cometió pecado, a pesar de que, como dijo el apóstol Pablo, Él es a imagen de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Después de este momento sublime de humildad y este momento en el que una voz del cielo le dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es el modelo, wow, el modelo máximo, el clímax de lo que un ser humano tiene que ser. Así como Él, así tiene que ser el ser humano. Él es la cabeza, Él es el primogénito de entre muchos hermanos. Así que todo ser humano, si quiere cumplir el propósito de su creación, tiene que ser conformado a la imagen de Jesucristo. Ese es el propósito de nuestra creación. Tenemos que ser conformados, tenemos que ser en todo semejantes a Él, tenemos que seguir sus pisadas. Ese es el clímax de la vida de un ser humano. Y lo increíble es que una vez que se escucha esta voz y que Él es exaltado, que después de que se humilla, Él es exaltado por esta voz que le dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, inmediatamente después de ese momento de humildad que le lleva a la exaltación, entonces
vienen las palabras en rojo que vamos a estudiar en el capítulo 4. Hoy vamos a estudiar las palabras que se contienen en estos 2 capítulos. 3 ya estudiamos lo que está allí y ahora nos vamos al capítulo 4. Así que pongan mucha atención porque este es un patrón que te aseguro que se va a repetir en tu vida. Una vez que tú tienes un acto de humildad, una vez que tú estás dispuesto a dar tu vida por los demás, una vez que tú en tu corazón tienes esa disposición, pues ten por seguro que va a ponerse a prueba tal disposición. Cuando Dios sacó a su pueblo de Israel de Egipto y le muestra cuál es su propósito y le dice que estaba destinado a ser una nación santa, un reino de reyes y sacerdotes, de gente santa, ¿cuál era el propósito de Israel? Este es mi siervo, mi escogido. Israel estaba llamado a ser un siervo de Dios. Israel estaba llamado a servir a los demás. Israel estaba llamado a hacer luz a las naciones, a instruir a las naciones, a ayudar a las naciones, a ser bondadoso para las naciones, a ser un reflejo de la justicia de Dios, de la bondad de Dios, de la generosidad de Dios a las naciones. Ese era su llamado. La pregunta, una vez que tú recibes un llamado tan sublime como ese, es: ¿será que puedes pasar la prueba? ¿Será que estás dispuesto a pagar el precio de ser usado por Dios de esa manera tan sublime? Bueno, eso es justamente lo que Israel no pudo cumplir. En el desierto, cuando fue puesto a prueba, pues en el desierto fracasó, ya que fue puesto a prueba su fe en Dios, ya que fue puesta a prueba su confianza, ya que fue puesta a prueba su deseo de de sacrificarse personalmente, de buscar las cosas celestiales por encima de las terrenales. Ya que se le puso a prueba en ese sentido, pues Israel no pasó la prueba. De manera que ahora la cabeza de Israel, aquel que es enviado para salvar a su pueblo de sus pecados, tiene que pasar por la misma prueba por la cual pasó Israel en el desierto. Y de esa manera, cuando él pasa prueba, si él es que pasa la prueba en el capítulo 4, cuando es llevado al desierto, si él logra pasar la prueba, entonces podrá ser un digno representante de lo que todo Israel está llamado a hacer. Así que vamos a prepararnos para ver las mismas tentaciones a las que fue expuesto el pueblo de Israel, y vamos a ver qué tienen que ver estas tentaciones que se le presentan ahí en el capítulo 4. Dice que es llevado al desierto por el Espíritu, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo. Y bueno, como les digo, toda la explicación de por qué lo lleva al desierto, toda la explicación acerca del tentador, de la identidad de Satanás, del propósito de Satanás, todo lo que hay, y hay muchísima información alrededor de este capítulo. Eso se los voy a dejar de tarea. Es muy importante que complementen este estudio con el estudio verso por verso que encuentran en el nivel intermedio del Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org. Y aquí nos enfocamos específicamente en las palabras del verso 4, que dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si aquel que dijo conviene cumplir toda justicia, vamos a poner a prueba a aquel que está poniéndose para rescate de muchos, si tiene la capacidad de poner su vida en rescate por muchos. Un requisito fundamental, si tú vas a ser útil en un llamado para poner tu vida en rescate por muchos, es que no esperes una recompensa temporal, que no esperes que tus necesidades importantes sean
las necesidades físicas. Eso no quiere decir que no sean importantes las necesidades físicas. Las necesidades físicas son muy importantes, por supuesto. Es muy importante saciar nuestra hambre. Es muy importante la comida, el vestido. Es muy importante pues que este cuerpo sobreviva, por supuesto, eso es importante. Sin embargo, no es lo único. Eso es lo que vamos a aprender de lo que está diciendo aquí Jesús de Nazaret. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay dos errores que tú y yo podemos cometer en esta vida. Dos errores que tenemos que evitar a toda costa. Y son dos errores en los que la mayoría de la gente cae. ¿Cuáles son estos dos errores? Uno de los errores es pensar que la vida del hombre solo consiste en bienes materiales. Que realmente lo que importa es comer, beber, como dijo el apóstol Pablo, comamos y bebamos que mañana nos morimos. Un error es tener un enfoque materialista de la vida, un enfoque físico, un enfoque de que, bueno, pues es lo que pensaban los saduceos en la época de Jesús. Ellos pensaban que no había resurrección de los muertos, ellos pensaban que esta vida lo era todo y que una vez que te morías se acabó ahí todo, ¿no? Y la mayoría de la gente piensa eso. La mayoría de la gente dice, bueno, pues esta vida hay que disfrutarlo, hay que viajar, hay que comer, hay que pasear, hay que tener toda clase de sensación, toda clase de placer, porque pues mañana nos morimos y se acabó. Y cuando tú les hablas de la vida eterna y todas esas cosas, dicen, bueno, ¿sabes qué? Mira, eso a mí no me consta. Y una típica argumento que manifiestan es, bueno, ¿quién ha regresado de los muertos para que sepamos que hay vida después de la muerte? Y a pesar de que hay una respuesta evidente y obvia a ese cuestionamiento, ¿quién ha regresado de los muertos para que nos lo diga? Bueno, Jesús ha regresado de entre los muertos. Él es la resurrección y la vida. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección. Esa es nuestra esperanza. Si creemos que esta vida es todo y no hay nada más, pues entonces sí, como dijo Pablo, si no creemos que hay resurrección de los muertos y si no creemos que Jesús resucita, bueno, entonces sí comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces sí, como dice el dicho, lo viajado, todo lo que te comiste, todo eso ya nadie te lo quita. Bueno, en un sentido sí, pero pues en realidad entonces solamente seríamos máquinas procesadoras de alimento. Si en realidad no hay vida después de la muerte, si en realidad todo lo que vemos, todo lo físico, eso es lo único que cuenta y ya no hay ningún tipo de vida espiritual, pues entonces el ser humano no es más que una trituradora de alimentos, una procesadora de alimentos. El día de ayer mi esposa llegó con las bolsas del súper y bueno, como vivimos en un sótano, vivimos en la parte de abajo de un edificio, cada que va llegando pues me llama para que le ayude a bajar las cosas del súper, y cada semana se repite la escena, y cada vez que se repite esta escena y que bajo yo cargando las bolsas, la fruta, la comida de la semana, y que sobre todo veo cuánto se gastó en la comida de la semana, digo, wow, no puede ser, o sea, nos vamos a comer todo esto. Y luego tengo 2 hijos adolescentes, y al ver todas esas bolsas del súper digo, nos vamos a comer todo esto. Bueno, ¿y dónde están las bolsas de la semana pasada? ¿Dónde están todas esas bolsas? Y le digo de broma a mi esposa, oye, todas las bolsas de la semana pasada, ¿dónde están? Pues están en el drenaje. Ya se fueron por la taza del baño. Quiere decir que todas estas bolsas, todo ese dinero que se empleó en comprar todo esto, también es como si lo estuviéramos tirando a la taza del baño. Y dice, wow, o sea, no puede ser. O sea, entonces estamos trabajando para tirar dinero a la taza del baño. Oye, pues qué cosa, o sea, y todavía aparte de eso, todo el tiempo que se requiere de preparación,
de lavar los trastes, de hacer la comida, todo el día para estar preparando comida y todo eso, y luego se va a ir al drenaje. Oye, ¿qué clase de vida es esta? ¿Qué clase de vida? Y pasan años y años y años y bueno, pues hay algunos que van reteniendo y van dejando residuos de todo eso que se van comiendo, pero bueno, pues por lo menos hay algunos que tratamos de no permitir que todo eso que nos vamos comiendo se vaya acumulando hasta que nos vamos haciendo como un tremendo barril. Entonces, por lo menos vamos haciendo eso, ¿no? Pero dices, wow, ha pasado por mí cuántas toneladas de alimento han pasado y seguirán pasando. Cuánta comida va a pasar y pasar y pasar, y nada más retiene tu cuerpo lo que le beneficia y lo que no lo tira. Pero al paso de unos años, pues este mismo cuerpo también se va a ir deteriorando y pues ya se va a ir al polvo y se lo van a comer los gusanos y se acabó. ¿Será eso entonces todo el propósito de la vida? ¿Todo es comer? ¿Todo es saciarte? Bueno, eso es en esencia la tentación que le está haciendo el adversario, Satanás, a Jesús. Eso es lo que le está diciendo. Eres el Hijo de Dios, ¿no? No, pues haz que estas piedras se conviertan en el pan y come. La tentación es: vive para lo material. Vive para lo material, vive para comer, punto. Ese es el propósito de la vida. Tú come, tú viaja, tú vive la sensación, tú ten placer. Eso, vive lo que te pide, lo que el cuerpo te pida. Al cuerpo dale lo que te pida, a la carne dale. Esa es la tentación que está recibiendo Jesús. ¿Y cuál es la respuesta de él? Le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Aquí le está aclarando que la vida del hombre no solo consiste en los bienes que posee, no solamente es física. Aquí le está corrigiendo el error en el que vive la mayor parte de la gente del mundo, y cada vez más la gente, muchas veces también por desilusión, por las cuestiones de religión, mucha gente se desilusiona de la religión, y al desilusionarse de la religión automáticamente se desconecta de todo lo espiritual. Hay mucha gente que está amargada o enojada por el negocio que hacen las religiones y todo, y entonces, ¿sabes qué? Mira, ya no me importa, ya no quiero saber nada de cosas espirituales, me voy a dedicar únicamente a disfrutar de la vida, a vivir para el aquí y el ahora y punto. ¿Para qué me preocupo de la vida eterna y el Armagedón y el Apocalipsis? No me preocupo de eso, yo vivo ahora, disfruto la vida, eso es todo. Bueno, ese es uno de los errores en los que podemos caer, el vivir solamente para lo físico. El otro error, que también es un error, el irnos al otro extremo y decir, bueno, no, lo físico no importa, lo material no importa, y entonces, bueno, me voy a ir al Tíbet y me voy a alimentar solo del aire. Y pues también hay gente que de plano se va al otro extremo y de repente se desconecta, y ya cuando los miras, cuando estás con ellos, te miran de una manera así como con la mirada perdida, y se visten casi con una túnica y andan descalzos y solamente andan diciendo amor y paz, brother, todo espiritualidad, todo espíritu, no importa lo material, y bueno, pues andan muchas veces sin trabajar y su pobre familia padeciendo, y ellos dicen no, lo que importa es lo espiritual, no se claven en cosas materiales, todo espiritual. Entonces ese también es otro extremo, porque por supuesto que Dios es consciente de que también vivimos en un cuerpo material. En el tabernáculo de reunión podemos ver el balance perfecto, el equilibrio perfecto. En el lugar santo, en el tabernáculo, por un lado estaba la menorá, el candelabro de 7 brazos, con las velas que tenían que estar encendidas todo el tiempo, y la luz, el fuego que encendía a este candelabro representa la espiritualidad, representa la parte espiritual del ser humano. También estaba el altar del incienso, donde el aroma, donde todo ese incienso que se quemaba ahí y el aroma que había ahí
representaba la parte espiritual del ser humano. Pero también había una mesa con los panes de la presencia, que se llaman, o los panes de la proposición, que eran 12 panes representando a las 12 tribus de Israel, que se cambiaban cada día de reposo, y el pan que cambiaban se lo comían los sacerdotes. O sea que por un lado tenemos representada la parte espiritual del ser humano, pero también tenemos ahí en un lugar, en un templo, tenemos comida. ¿Qué muestra eso? Que Dios es consciente de que necesitamos comer. Dios sabe que necesitamos comer, pero quiere que sepamos, Dios quiere que sepamos que no solamente de pan vivirá el hombre, no solamente de lo físico. Esa es la lección que le trató de dar Dios al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto y cuando lo trajo en el desierto y le hizo padecer hambre. De hecho, el texto que menciona Jesús aquí en el capítulo 4 está en Deuteronomio capítulo 8, donde Dios dice que a su pueblo Israel lo hizo padecer hambre en el desierto para enseñarle que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí Jesús solamente está repitiendo lo que está escrito en Deuteronomio. Dios le quiso mostrar al pueblo de Israel: de mí depende tu sostenimiento, de mí depende tu provisión. De hecho, le alimentó con un pan que dice que no conocieron tus padres, el famoso maná. Maná. Israel cada día tenía su porción de maná. Y es muy interesante porque la palabra maná en hebreo está relacionada con la palabra emuná, que significa fe. O sea, maná y fe están relacionadas por dos letras en la palabra hebrea. Así que el hecho de que cada día recibiera pan del cielo tenía que ser una conexión y un equilibrio perfecto entre lo físico y lo celestial, lo espiritual. Israel tenía que saber que y tenía que tener la seguridad de que su creador, su Padre Celestial, sabe que tiene necesidad de comida, sabe que Dios le creó y que Él está consciente de sus necesidades. Por eso Jesús dijo: no se afanen por qué comer, o qué beber, o qué vestir, no se afanen por esas cosas. Dios sabe que tienes necesidad de todas esas cosas, no te afanes por esas cosas. Los gentiles, las naciones, los que no conocen de Dios, ellos se afanan de esas cosas, pero ustedes no tienen que afanarse de esas cosas porque su Padre sabe que lo necesitan. Pero tienes que estar consciente que tu provisión depende de Él. Al estar en el desierto, pues ¿de quién más vas a depender? Al estar en el desierto no te queda otra más que esperar que te caiga pan del cielo. Así que tenían que esperar cada día que caía el pan, pero estaba prohibido almacenar pan para el siguiente día, salvo el día de reposo, que ese día sí tenían permitido hacer. Salvo el día de reposo. Okay, salvo el día de reposo, que era el único día que podían dejar para el siguiente día, porque era un día en que tenían que solamente dedicarse a la espiritualidad. Y de hecho ahí tenemos en la semana tenemos la señal de lo que Dios quiere para nosotros. 6 días puedes dedicarte a lo físico, 6 días puedes dedicarte a trabajar, a buscar el pan de cada día para tu sostenimiento, pero el séptimo día es de reposo. Ese día te vas a dedicar a la parte espiritual, ¿okay? El séptimo día, el día de reposo, es lo que te va a dar el balance. Si para ti los 7 días de la semana son iguales, si los 7 días de la semana solo trabajas y solo piensas en afanes de este mundo, pues entonces solamente estás teniendo una vida física. Pero si tú reservas un día, como Él lo estableció, para dedicarte a edificar el espíritu, entonces vas a tener ese balance que se necesita en la vida. Así que el maná lo tenían que buscar cada día y no lo podían acumular, almacenar, porque se agusanaba. Así que esto nos trae una gran lección. Dios quiere que aún en la parte física dependamos de Él. ¿Por qué? Porque Él pudo haber dado el pan pues para 40 años y que no se echara a perder. De hecho, la ropa, dice, el calzado no se deterioraba, no se envejecía. Pero el pan sí, el pan
que implicaba su supervivencia diaria, ese sí requería cada día el hombre clamar, buscarlo, esperar en que el Creador de los cielos lo diera. ¿Por qué? ¿Por qué no Dios hizo lo mismo que con el vestido y el calzado? Y bueno, te doy ahí, ya aseguro tu porvenir y ya te doy para que no te preocupes, como muchos a veces quisiéramos. Hay veces que quisiéramos que, bueno, ya nuestro futuro quedara asegurado y ya no tuviéramos que estarnos preocupando por si vamos a tener lo suficiente para pagar todas nuestras cuentas a fin de mes. Quisiéramos ya tener por adelantado y ya que nunca más vuelva a ser un problema esto. Sin embargo, Dios a la hora de proveer para nuestras necesidades físicas también está buscando algo más. ¿Qué es lo que está buscando Él? Él está buscando no nada más confianza de nosotros. Él espera que confiemos que Él, así como alimenta a los pájaros, y aquí estoy alrededor rodeado de pájaros, que no les falta aquí alimento, no les falta alimento y aquí migajas, aquí de todo, los pájaros no tienen ningún problema. Yo jamás he visto a un pájaro deprimido. Jesús dijo, si estás afanado, mira las aves de los cielos, míralas. No están afligidas, no están afanadas, no están yendo con psiquiatras, psicólogos, no tienen que tomar pastillas contra la depresión, están tranquilas. Nuestro Padre Celestial les alimenta, mucho más valemos nosotros. Así que Él quiere generar en nosotros confianza de saber que Él sabe lo que necesitamos y nos va a suplir. Pero no nada más quiere que tengamos confianza en la parte de la provisión, sino que también quiere que tengamos dependencia en Él. Quiere que seamos dependientes de Él. Esto lo ilustro con la siguiente historia. Había un papá que tenía 2 hijos. Uno de los hijos era muy maleducado, era muy grosero, era muy indiferente al papá. El papá tenía mucho dinero y como este hijo era tan grosero, era tan maleducado, ofendía tanto al papá con su actitud, que al papá le lastimaba tanto la manera de ser de este hijo, que solamente buscaba al papá por el dinero, nada más le buscaba cuando lo necesitaba. Le lastimaba tanto su actitud que el papá decidió adelantarle una buena cantidad para que ya no tuviera que estar viniendo todo el tiempo y lastimándole con su actitud. Así que le dijo, ¿sabes qué? Mira, me lastima mucho tu actitud, para que ya no te resulte tan molesto estar viniendo conmigo y sentirte así con esa actitud ofensiva hacia mí. Bueno, aquí te adelanto esta cantidad, ya no tienes que estar viniendo a pedirme cada día. En cambio, tenía otro hijo, el cual pues tenía una actitud muy diferente, una actitud de mucha amabilidad, era muy respetuoso, y al papá le gustaba estar mucho con este hijo y le gustaba pasar tiempo con él. Así que a este hijo le dijo, mira, a ti te voy a dar lo que necesitas, pero cada día. Cada día quiero que vengas, me visites y ahí yo te doy todo lo que necesitas, pero quiero pasar tiempo contigo. Entonces es exactamente lo que tenemos que pensar con respecto a Dios. De hecho, a veces el pensar que tienes ya toda tu vida resuelta, eso puede ser un peligro. Y aquí Yeshua en su momento de éxtasis espiritual, en el momento en que escucha esa voz del cielo que le dice, tú eres mi hijo amado, inmediatamente después es probado y es llevado al desierto. Esto es un patrón que, como les digo, se va a repetir en tu vida. Ante un momento de exaltación, ante un momento muy sublime en tu vida, prepárate, porque es ahí donde sin duda vas a ser probado. Y él pasa esa prueba. Él pasa la prueba del tentador diciéndole, ok, vive para el hoy, come y punto, se acabó. Y Yeshua le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recuerda estas palabras. Cada vez que estés preocupado, cada vez que estés afligido por la falta de trabajo, porque no te está alcanzando, recuerda esto. No solo de pan vivirá el hombre. No solamente lo físico es lo importante. No solamente lo material es lo que importa. Busca a Dios. Busca el reino de Dios por sobre todas las cosas. Busca primeramente el reino de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. Así que pasas
el primer round. Hay 3 áreas de tentación en la que vas a ser probado. Hay 3 áreas en las que continuamente vas a estar siendo probado. La primera es en esta área, en el área de la tentación de vivir solamente para este mundo, para lo material. Cada vez que venga esta tentación a tu vida de solamente preocuparte por lo físico, recuerda, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siguiente tentación dice que le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Lo pone ahí en la parte alta del templo y sin duda con el propósito de que cumpliera la profecía de Daniel, de que el Hijo del Hombre vendrá en las nubes del cielo con gran poder, con gloria, y simplemente lo pone ahí como para, a ver, pues bueno, ya que eres el Hijo de Dios, pruébalo, pon a prueba a Dios. Y aquí viene esta tentación: pon a prueba a Dios, pon a prueba a Dios. Él mandará a sus ángeles, Él te va a proteger, así que puedes arriesgar tu vida, puedes hacer cualquier locura que se te ocurra, porque bueno, pues Dios te va a proteger. Y Jesús le dijo, verso 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Esta frase, recuérdala, no tentarás al Señor tu Dios. La primera tentación fue con respecto a su carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El apóstol Juan escribió al respecto: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Es en lo mismo que fue tentada Eva. Los deseos de la carne, el aquí y el ahora, el satisfacer tu cuerpo; los deseos de los ojos, todo, la parte de placer, lo que quiero, la codicia. Y la vanagloria de la vida, la fama, el adquirir reconocimiento, el que vean cuán grande soy. En esta área, en este momento que le está diciendo que se lance de ahí del templo, pues está poniéndolo bajo esa tentación, la vanagloria de la vida. A ver, date a conocer, demuestra lo poderoso que eres. Y Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y de dónde saca este texto? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esto le saca de Deuteronomio capítulo 6, donde dice que el pueblo de Israel se quejó porque no tenían agua y hubo una rencilla, hubo una contienda con Moisés. Y el pueblo empezó a quejarse: oye, pues no tenemos agua, nos sacó de Egipto para matarnos. Y empiezan a murmurar en contra de Moisés y en contra de Dios. Y muy específicamente, lo que ellos cuestionan es si Dios les va a ayudar o no. Esa es la parte que cuestionan. Ellos dicen, bueno, ¿Dios está con nosotros o no? ¿Nos va a ayudar sí o no? Eso es lo que Israel cuestiona en ese momento. Y es exactamente lo que le está haciendo cuestionar, o le está dando la tentación Satanás de cuestionar aquí a Jesús. A ver, pues échate. A ver, ¿está Dios contigo o no está? ¿Eres capaz de arriesgarte y Dios te va a sacar de esta situación? A ver, que te lo pruebe. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es, no tentarás al Señor tu Dios. Este es el momento en que se manifiesta, se pone a prueba la humildad de Él, ya que en el capítulo anterior hablamos de esa voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Él es mi Hijo amado. Y pues tú puedes tener como hijo de Dios todas las promesas de las que habla la Biblia. Hay infinidad de promesas para ti. Y hay promesas de todo tipo. Ahora, una cosa es que tú tengas todas esas promesas de Dios y otra cosa es que tú se las exijas. Y esto es un error que suele suceder mucho. Esto es un error que sucede en muchos círculos
que promueven mucho la fe y que dicen que tú como hijo de Dios, tú tienes derecho y tú tienes que casi exigirle a Dios que haga algo por ti. Y aquí, a pesar de que Yeshua tiene toda la complacencia de Dios, a pesar de todo eso, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Recordemos algo, Dios no es deudor de nadie. Dios no puede ser deudor nuestro, Dios no nos puede deber nada. En el momento que tú le pones a prueba, en el momento que tú le exiges algo a Él, entonces, ¿cuál es el problema de eso? El problema de eso es que tú te conviertes en Dios y Él se convierte en tu siervo. El problema de exigirle a Dios, el problema de reclamarle, el problema de estar diciendo que te cumpla tal o cual cosa, el problema es que tú te pones en el primer lugar y a Él lo pones como un genio de la lámpara maravillosa y entonces tú simplemente lo usas para cumplir tus propios propósitos. Ese es el problema de exigirle a Dios. Ese es el problema de la famosa doctrina de la prosperidad, en la que continuamente se le está exigiendo a Dios que cumple todas tus peticiones. Como está escrito en la carta de Santiago, pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastarlo en nuestros propios deleites. Ese es el problema y eso es la tentación que está recibiendo aquí de ponte por encima de Dios. Pídele que Él cumpla tus expectativas. Y claramente Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. No lo pondrás a prueba. Estamos nosotros para servirle, estamos nosotros para hacer su voluntad, no para que Él haga nuestra voluntad. Así que es una respuesta contundente. Cada vez que te veas tentado a reclamarle, cada vez que te veas tentado a pedirle que te pruebe algo, y solamente hay una excepción al pedirle una prueba. Solamente hay una excepción para pedirle que haga algo por nosotros, y esa excepción es la que menciona el profeta Malaquías con respecto al diezmo, con respecto a darle a Él lo que le corresponde, y dice, bueno, probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Es la única excepción en la que sí se nos permite ponerle a prueba, pero en todo lo demás no tenemos por qué ponerle a prueba, tenemos que confiar plenamente en Él. Así que esta es la segunda tentación. Y por último, la última, dice que le lleva a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y esta es la prueba final de fuego con respecto a la humildad. Esta es la prueba final. La prueba de fuego de la humildad, de todo aquel que dice querer vivir solo para Él y cumplir toda justicia y vivir para los demás. La prueba de fuego es cuando se te ofrece el mundo entero, cuando se te ofrece todo lo que este mundo te puede dar. Ahí se va a poner a prueba tu deseo de vivir para servir a los demás. Ahí se va a poner a prueba tu deseo para ser igual que todos, como hizo Yeshua ahí en la Tevilá, en el bautizo, en ese momento en que Él se va a identificar con todos los demás, va a ser completamente igual. Aquí viene una tentación muy fuerte. Ok, dices que quieres ser igual que los demás. Ok, veamos cómo podrías responder a la tentación de que te den todos los lujos, todos los placeres, lo mejor de esta vida. Te den un penthouse ahí en Nueva York y una casa en la playa, y te den un yate
y que te ofrezcan todo lo que este mundo te puede ofrecer, todas las riquezas, todos los viajes, toda la comida, todo, absolutamente todo lo que la mayoría de la gente no tiene, lo que solamente una élite, solamente unos cuantos pueden vivir a ese nivel. De los 7.000 millones de seres humanos en el mundo, solamente una élite, solamente un pequeño grupo puede gozar de todo lo que vemos solamente en las películas, de lo que vemos en las novelas ahí de los mafiosos y todos ellos que viven así en los máximos lujos. Bueno, si a ti te ofrecieran todo eso, si tú tienes así una actitud de mucha humildad y sí, yo quiero igual que todos, y de repente te dicen, ¿sabes qué? Te voy a dar gratis todo esto. Ahí está tu yate, todos los coches que tú quieras, todas las casas que tú quieras, todos los viajes que tú quieras, todas las mujeres o todos los hombres o todo lo que tú quieras, todo lo máximo. Ahí está la tentación de tentaciones. A ver, vamos a ver si es cierto que quieres ser igual que los demás. ¿Y cómo respondió ante eso Yeshua? Ante eso Yeshua ya no dio respuesta más elaborada. Ya no simplemente contestó con la escritura. Aquí ya Jesús, además de contestar con la escritura, le dice, vete Satanás, vete Satanás. Seguro que esta es una tentación bastante fuerte. Es una tentación bastante fuerte como para decirle, vete Satanás. Vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, todo esto que le ofrece Satanás no se lo da gratis. Le dice, ok, te lo doy con una condición. ¿Cuál es la condición de que te doy todo esto? Si postrado me adorares. Y aquí es aquí donde le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo servirás. Nada de lo que este mundo te ofrece, y escúchalo bien, y hay un dicho por ahí que dice, no hay nada como un viaje gratis, no existe el viaje gratis, no existe. Cada vez que una empresa, cada vez que un negocio, cada vez que alguien te dice que te va a dar el yate, que te va a dar las vacaciones, que te va a dar el carro último modelo, la casa, ten por seguro que siempre va a ser con algún tipo de condición. Siempre va a haber las letras pequeñas. No hay gratis en este mundo. Este mundo siempre te va a cobrar de alguna manera. Siempre va a venir después la factura. Todo ese glamour que tú ves, todos esos yates, esos viajes, esa vida que se dan los famosos, todo tiene un precio. ¿Y cuál es el precio? Vivir postrado. Vivir postrado. ¿Qué es lo que le dicen? Postrado, adórame y te voy a dar todo eso. Bueno, pues mucha gente que pensó que eso era gratis, terminan postrados literalmente, sirviendo al engañador. Lo único que es gratis, lo único que verdaderamente es gratis es el reino de Dios. Por eso en Apocalipsis dice, el que tenga sed, venga, beba gratuitamente del agua de la vida. Eso sí es gratis. Eso no va a tener unas letritas pequeñitas para que una vez que lo hiciste dijiste en qué problema me fui a meter. Eso es lo único que realmente te va a saciar. Eso es lo único que verdaderamente te va a hacer libre. Eso es lo único que verdaderamente te va a satisfacer. Como ningún lujo, ningún yate, ningún carro último modelo, ninguna casa, nada te puede saciar. Así que cada vez que tú recibas esa tentación, esa invitación, mira, te voy a dar todo esto, no pienses que es gratis. Recuerda, tiene un costo. Y ya que entiendas que el costo es estar postrado, la única frase que podrás decir que
que es contundente es: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y una vez que eres contundente, una vez que has tomado una decisión de solamente servir a aquel que no te va a pedir nada a cambio, aquel que no busca lo suyo, aquel que no quiere nada más usarte para sus propósitos egoístas, una vez que entiendes que Él es el único que te ama verdaderamente, incondicionalmente, y te ama no de manera egoísta, sino solamente quiere lo mejor para ti. Una vez que entiendas eso, bueno, pues entonces es donde vas a encontrar la verdadera libertad. Y nos quedan dos frases más que dicen en este capítulo y con esto vamos a terminar. La siguiente la menciona una vez que, por supuesto, ya vence estas tentaciones y ahora sí comienza su ministerio. Ahora sí comienza su ministerio y viene a esta región de Galilea, viene aquí al norte, y las primeras palabras cuando ya inicia su mensaje, ¿cuáles son las primeras palabras que menciona una vez que inicia su predicación? Las primeras palabras que menciona están en el versículo 17 del capítulo 4 y dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué significa la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento en hebreo, el significado más sencillo es retornen. Retornen porque el reino de los cielos se ha acercado, o regresen. Viene a Galilea. Galilea se le conoce como Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Porque en esta región los israelitas que vivían acá en el norte se habían mezclado con las naciones, habían sido seducidas, habían sido engañadas por las tentaciones en las que él no cayó. Las tentaciones en las que él no cayó, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, él no cayó en esas tentaciones. Sin embargo, todos los israelitas del norte sí cayeron en esas tentaciones, y por eso viene a la región donde habían caído más en tentación, donde había más pecado, donde había más engaño, donde habían sido más corrompidos. Viene a esta región de tinieblas y les dice: regresen. Ok, ya se dieron cuenta que fue un engaño, ya se dieron cuenta que lo que estas naciones les ofrecían era un engaño, ya se dieron cuenta que están siendo esclavizados otra vez por haber caído en la tentación. Bueno, ¿qué hay que hacer? Si ya te diste cuenta que caíste en la tentación y que fuiste engañado y estás pagando un alto precio de esclavitud por ello, ¿cuál es la respuesta? Arrepentíos, regresen, retornen. ¿Retornen a dónde? Pues a las palabras que les van a dar libertad. Regresen al pacto. Regresen a las palabras que se les dijeron para no ser esclavizados. En Deuteronomio, y es el libro que más cita aquí Jesús en su defensa contra el tentador, contra Satanás, y de hecho es el libro que él más cita en todo su mensaje, el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es el libro que más citó Jesús en su ministerio. ¿Y de qué habla Deuteronomio? Deuteronomio significa segunda ley, y no es porque hay una segunda ley, es que simplemente es la repetición de la ley. Después de que el pueblo de Israel anduvo dando vueltas en el desierto, 40 años dando vueltas en el desierto, Moisés les repite otra vez la ley a todos los que nacieron en esa época, o más bien los que después de que muere la primera generación, los que quedan, les vuelve a reiterar la misma ley y les dice: bueno, pues no cometan el mismo error que cometieron sus padres y van ustedes a entrar a la tierra prometida. Así que una vez más Jesús está reiterando las mismas palabras de Moisés y les está diciendo: bueno, regresen al mensaje de Moisés, acuérdense de las palabras de Moisés, volvamos a eso. Moisés les dijo en Deuteronomio que si obedecían la ley, pues Dios les iba a bendecir en todos los aspectos. Hay toda una lista de bendiciones por la obediencia en Deuteronomio capítulo 28, y también hay una serie de maldiciones por la desobediencia. Y los galileos estaban recibiendo las maldiciones por haberse apartado del pacto. Así que, ¿qué les está diciendo en este momento Jesús? Regresen a la bendición, regresen a la obediencia. ¿Por qué?
porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el que está trayendo el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? El gobierno de Dios, las instrucciones de Dios, las instrucciones de los cielos se han acercado. ¿En quién? En mí. Yo soy el que está manifestando el reino de Dios. Yo soy el que estoy obedeciendo la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Así que regresen, retornen, síganme. Y dice que andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ya que está haciendo la invitación al pueblo de venir a él, de seguirle, bueno, pues él sabe que va a haber una gran cantidad de gente que está cansada, que está agotada, que está hastiada, que ya se dio cuenta de que fueron engañados, ya se dieron cuenta que Satanás les engañó, ya se dieron cuenta que es vanidad de vanidades el perseguir las cosas que este mundo te puede ofrecer, ya se dieron cuenta. Y entonces Jesús, al ser consciente que muchas multitudes le van a seguir, que mucha gente le va a seguir, entonces llama a unos hombres que son pescadores y les dice: vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Así que si tú estás consciente de que vivimos una época en que las multitudes se están dando cuenta de su necesidad de salvación, si tú eres consciente de que han de venir muchas multitudes, y aquí a mi lado se están sentando muchas personas que vienen con esperanza a este lugar, que vienen buscando una experiencia espiritual, que gastan mucho dinero por venir aquí a tener una experiencia espiritual. Bueno, pues si tú eres consciente de tu propia necesidad espiritual y la de otros, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. El día de hoy, si tú has recibido este mensaje y si te has convencido que solamente seguir a Jesús traerá el reino de Dios a tu vida, si este mensaje ha sido relevante para ti, no nada más te invito a seguirle, no nada más te invito a seguir a aquel que fue humilde en todo y que venció al mundo y que venció la tentación, no nada más te invito a seguirle, sino te invito a cumplir su función de pescar a muchas naciones, de pescar a mucha gente que está hambrienta de este mensaje y que está hambrienta de libertad. Si ese es tu deseo, vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por este mensaje, gracias por estas letras rojas en estos capítulos que desafían nuestra mente y nuestro corazón a vivir conforme a lo que verdaderamente vale la pena. Te ruego que acudamos a tu llamado y que entendamos lo que realmente representa esta vida, Señor. Que entendamos que no solo de pan vivirá el hombre, que entendamos que nosotros solo servimos al Creador de los cielos y la tierra y estamos para servirle y obedecerle y no al revés, no que Él nos sirva a nosotros, y que solamente servirle a Él es lo que nos traerá libertad y que será lo que es gratuito. Gracias te damos por ello y ahora te rogamos que nos permita ser pescadores de hombres para ir en busca de muchas multitudes que han de venir. En el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, pues a manera de epílogo y tratando de restaurar el propósito original del bautismo, que ahora ya se convirtió en una gran industria comercial de millones y millones de personas, productos, etcétera, y al grado que ha llegado ahora, en el cual puedes venir a este lugar en el río Jordán y puedes comprarte tus botellitas
y te venden ahí tus garrafones para llevarte el agua del Jordán, te lo llevas a tu casa y bueno, pues aquí tienen las botellitas que te venden ya con agua del río Jordán. Y bueno, pues esto es ya la parte comercial en el que el mensaje del rey de los judíos, del hijo de David, se convirtió ahora pues más bien en una gran industria comercial de millones y millones de personas. Pues después de estas primeras palabras que escuchamos de él, que estudiamos de él en el Evangelio de Mateo, y buscando volver al origen y a la esencia de lo que esta práctica del bautismo implica, pues quisiera solamente dejarles con esta reflexión. Si su mensaje inicia con las palabras arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es un llamado que yo te hago. Si tú ya llegaste y ya te hastiaste de la parte comercial, de mercadotecnia de la religión, pues te invito a que juntos volvamos a lo esencial de sus palabras, a lo esencial de todo lo que escuchamos en este pasado estudio de los capítulos 3 y 4 de Mateo, donde aparecen sus primeras palabras allí en rojo en nuestras Biblias, con las palabras de Cristo en rojo, y verdaderamente volvamos a la esencia de lo que Él hizo en este lugar, en el río Jordán. Él simplemente lleva a cabo esta práctica, que no es una práctica inventada por el cristianismo, ni la religión cristiana inventó el bautizo. De hecho, esta era una práctica ya conocida en el pueblo de Israel, y la palabra bautizo es simplemente la traducción al griego de la palabra hebrea tevilá, que significa sumergir en agua. Sumergir en agua en representación de una nueva creación, en representación de morir solo a lo terrenal, en representación de que tú decides vencer y hacerte parte de la nación del pacto, de la nación de Israel, que es una nación llamada a hacer luz a las naciones. De manera que tú al entrar al agua, tú decides ser parte de esa nación de reyes y sacerdotes y gente santa que vivirá conforme a los mandamientos, conforme a las leyes que le fueron dadas al pueblo de Israel. O sea que al ver a Jesús de Nazaret metiéndose a estas aguas, diciendo es necesario que cumplamos toda justicia, pues entonces Él se está convirtiendo en la cabeza de Israel, en la cabeza de una nación restaurada que ha de salir de las naciones, ha de salir de la corrupción de las naciones, de la mercadotecnia de las naciones, que solamente convirtieron en un negocio, que solamente convirtieron en un ritual externo todas sus enseñanzas, y logran vencer la tentación de vivir solamente para lo terrenal, de vivir solamente para una vida física, de utilizar a Dios como un medio para cumplir nuestros deseos egoístas, y de simplemente esperar satisfacernos de los bienes que este mundo puede ofrecer, sabiendo que todo eso tendrá un precio muy alto y un precio que no vale la pena. Así que te invito, después de esta reflexión, a que vuelvas a la esencia. Y si tú estás inmerso en un mundo de religión, si
si estás ya cansado de la religiosidad de los hombres, de la mercadotecnia, y quieres volver a la sencillez de las palabras en rojo de aquel verbo que se hizo carne, pues te invito a que con este paisaje tomes esa decisión y decidas seguirle, ser su discípulo e ir a pescar a otros que tienen este mismo anhelo. Y una vez que tomas esa decisión de seguirle, una vez que tomas esa decisión de vencer la tentación, entonces estarás listo para ser discípulo. Y para que entiendas lo que implica ser discípulo, pues tendrás que continuar con el siguiente estudio. Descubriremos en el siguiente estudio, en el capítulo 5 en adelante, lo que implica ser un verdadero discípulo. No te pierdas el siguiente estudio con las cualidades del verdadero discípulo, una vez que has sido llamado y una vez que has tomado la decisión de morir a ti mismo y nacer de nuevo para una vida de justicia y una vida de entrega a aquel que te llamó a ser pescador de hombres. Desde el río Jordán, en Galilea de los Gentiles, para todos aquellos que han de ser llamados discípulos de entre las naciones.